Y muchas veces, perdón que salió un mensaje, me imagino que de ustedes también, y muchas veces este rol no se entiende bien y se desentiende en la familia. La segunda y tercera generación y se dedican a hacer otras cosas. Y cuando pasa eso y se mueren los que han formado las empresas, muchas veces termina vendiéndose la empresa. Entonces, aquí no solo hay un tema de conflicto que de interacción, sino también de interés. Y hay un lado medio psicológico. Fado lo ha trabajado muy bien durante muchos años aquí junto a EY y lo hemos desarrollado también en la firma global. Y este lado psicológico tiene que es tan simple como que las personas entiendan que son parte de, y son una parte interesada de estos stakeholders, de estas empresas familiares, y por lo tanto tú puedes ser un médico, pero tienes un rol en esta familia, de esta empresa que se creó, que creó el Pater Familias. Esto es muy relevante, porque cuando no se trabaja bien y no se entiende bien, las empresas familiares desaparecen. Y hay una estadística que es bastante abrumadora, que entiendo que Fabio la tiene más adelante, y me gusta mucho comentarla porque para que se entienda por qué pasa esto. Más del 70% de las empresas familiares en el mundo, o sea, casi más de 2/3, no llegan a tercera generación. Y no llegan a tercera generación no porque lo hayan hecho mal en el negocio a alguien, muchas veces porque esos miembros de la familia que están en este ecosistema no se interesan por el negocio y se muere el que creó la empresa y la empresa es vendida. Y pasa y esto ha pasado con Nike, ha pasado con grandes corporaciones mundiales y también chilenas. Y tenemos ejemplos contrarios. Si ponemos el ejemplo del grupo Luxich en Chile, ahí el padre hizo un traspaso a los hijos en forma adecuada mucho antes de que se muriera. Y un traspaso no es de propiedad, sino es de management, de interés, de trabajo. Entonces, ahí ese ecosistema familiar tiene que interactuar bien con el directorio y también con los ejecutivos de la empresa. Esto malentendido, nos ha tocado ver que se empiezan a meter en las empresas como parte del management, y eso es interferir el management de las compañías. Entonces, las familias tienen un rol, las empresas tienen ejecutivos, y estos ejecutivos tienen que hacer su labor de acuerdo a cómo se hace en cualquier empresa no familiar. Entonces, ¿cuál es ese rol de los directores? ¿Cuál es el rol de la familia? ¿Cuánto me involucro? ¿Cuánto me meto en los detalles? Es algo súper relevante para que este engranaje funcione bien y, como dice este gráfico, no nos quede una bombita llena de conflictos. Estamos llenos de conflictos, es cosa de ver el diario en Chile de empresas familiares que han terminado peleados los hermanos, el papá con los hijos, y se terminan disolviendo, o terminan fuera de la propiedad. Y el propósito de esta conversación es que cuando uno lo trabaja bien y adecuadamente y lo planea bien, esto funciona muy bien y se puede hacer. Entonces hay que tener conciencia de cada uno de estos ecosistemas y cómo interactúan entre sí y cómo se evitan al final del día estos conflictos potenciales. Y no solo eso, cómo se genera continuidad, cómo se genera una sostenibilidad en el tiempo de la empresa familiar. Adelante, Fabio. Otra más. Entonces, la administración estratégica, un family office, es un proceso al final del día, ¿no es cierto? De diagnóstico, metódico, introspectivo y colectivo, porque no es solo de uno, dos o tres, necesitamos involucrar a las generaciones. Nos ha tocado ver family office que la segunda y tercera nunca los han involucrado en nada, ni entienden de los negocios, y se mueren algunos y quedan más perdidos que el teniente de ellos, como es el dicho. Entonces, para que eso no ocurra, tiene que ser introspectivo y colectivo, e ir incorporando a las generaciones cuando ya van creciendo, incluso a los 18 años, 19 años, cuando están estudiando, para que vayan entendiendo que esto es un proceso en el tiempo, donde ellos son parte de, y son parte interesada de, para la toma de decisiones, ¿no es cierto?, actual y futura. Ahora la dejo con Fadwa para hablar un poquito del programa de empresas familiares y los objetivos de este programa. Gracias, Cristian. Primero, en contexto, quizás cuando uno plantea un programa de empresas familiares, lo primero que debemos entender es cómo hoy día tenemos que explorar y observar que las estructuras familiares y el reconocimiento de que las familias empresarias también han ido evolucionando con el futuro. Y de alguna manera, cuando planteamos un programa de empresas familiares, lo que estamos observando no solamente tiene que ver
con las compañías y las relaciones que ocurren ahí, sino también con las fuerzas de relaciones interpersonales y familiares, y cómo afecta esto a la comunicación y resuelven sus problemas y toman las decisiones dentro de las compañías es algo primordial. Por lo tanto, el programa está pensado en tener la capacidad de poder identificar cuáles son esas características de los tipos de familia empresaria que se pueden mantener durante el tiempo, cómo se genera la cohesión familiar y cómo logramos de alguna otra manera a través de esta cohesión familiar generar un patrimonio que pueda trascender en el tiempo. Y quizás el gran objetivo tiene que ver cómo entendemos estos retos de crecimiento con la mirada y con la calidad de información que tiene que ver cómo las familias entienden la liquidez, el control, definen un perfil de riesgo para poder gestionarlo a través del patrimonio familiar y de esa manera también aplicar estrategias y permitir un proceso que sea exitoso para la sucesión familiar. Entonces, lo que vamos a ver es que hemos diseñado este programa con 10 grandes temas que van a ir de lo que es una familia empresaria, estrategia, visión, gestión profesional de la empresa familiar, gobierno corporativo, sostenibilidad y propósito como tema relevante, genograma, que es la guía que nos va a dar la pauta para comprender la familia, el reto del crecimiento que tienen las familias empresarias, la transición generacional, el cambio de cultura organizacional, cuáles son las estructuras societarias de sucesión y herencia que son requeridas hoy día, dado el contexto país, y también vamos a finalizar con un taller, con un caso práctico, en donde vamos a poder poner a la luz de los antecedentes y conceptos que vamos a trabajar los distintos ámbitos de trabajo, los distintos ámbitos del curso. Entonces, contarles un poquitito de qué se trata esto, cómo es que evoluciona este programa. Primero, Amparito, si podemos pasar a la siguiente. Primero, hay que entender que cuando hablamos de empresas familiares, vamos a hablar de que existen distintos tipos de familias. Y es importante al momento de cuando uno comienza a trabajar con las familias y comienza a desarrollar o a generar un trabajo de relaciones en empresas familiares, debemos entender qué tipo de familia es la que tenemos al frente. Esto en el sentido de que no hay una única receta para trabajar con empresas familiares, ni tampoco se puede decir cuál es la perfección para poder generar la sucesión familiar. El trabajo familiar tiene que ver específicamente con el tipo de familia, en donde en algunas familias todos los miembros pueden, por ejemplo, incorporarse a algún cargo que está asociado en la empresa, y eso no es ni bueno ni malo. Tiene que ver con, de alguna otra manera, cuál es la visión y la misión de futuro que se ha trazado a esa familia. Por otro lado, tenemos, por ejemplo, familias empresarias que están dispuestas a que miembros de la familia puedan formar parte del negocio, pero solo en la incorporación de estos miembros en cargos que tengan que ver particularmente con la dirección o con el board del negocio, y no, por tanto, ningún familiar puede ingresar a otro cargo, ¿sí? Y esto es relevante porque de lo que nos está hablando es que las familias deben definir y establecer cuáles son las reglas del juego previo a la definición, en el fondo, de un protocolo o un pacto de accionista, ¿no es cierto? Y esto es algo que hemos visto. Ahí no es algo que sea malo o bueno, el trabajo familiar o dirección familiar, porque la pregunta podría ser qué conviene. Depende de cada familia, y la verdad es que lo importante es que no es que haya una exclusión de que puedan trabajar las familias. Lo relevante es poner, ¿no es cierto?, yo diría, ciertos requisitos que debieran ser cumplidos, porque no puede ser que entre alguien, por ejemplo, que no tenga terminado su estudio o que no haya hecho un estudio mayor profundidad del negocio, de la industria. Entonces, poner ciertos requisitos, un MBA, inglés, trabajo en el exterior, regular la cancha, y eso lo que hace es generar menos conflictos. Porque cuando son familias más grandes y un hermano o un hijo dice, pero ¿por qué yo no? Porque hay que cumplir hay que superar esta barrera que está acá, que son los requisitos para poder trabajar. Y son requisitos, al final del día, que uno le exigiría a cualquier profesional de primer nivel en cualquier compañía, y la idea es tener empresas familiares profesionales. Entonces, lo que es relevante y lo que
de alguna otra manera en el programa vamos a trabajar tiene que ver particularmente con entender cuáles son esas reglas de funcionamiento que se deben establecer dentro de las empresas y dentro de la gobernanza familiar, entendiendo que las familias que deciden ser familias solamente a nivel de gobierno, la participación de ellos va a estar dada a nivel de directorio. Vamos a ver más adelante cuál es la diferencia que se tiene cuando uno ya tiene órganos de gobierno corporativo establecidos y de gobierno familiar. Y también la última alternativa que tenemos es que hay familias que deciden tener un foco también en inversiones y en emprendimiento. Y quizás esto es una de las palancas que probablemente en el último tiempo yo he ido como quizás desarrollando, trabajando, en donde nos topamos con dos cosas. Primero, con las tradiciones, que muchas familias de alguna u otra manera desean conservar lo que hoy día existe, pero por otro lado tenemos la necesidad también de poder innovar. Y en ese sentido, quizás el desarrollo de la innovación es la primera dimensión del espíritu empresarial y que permite la supervivencia de las empresas familiares. Vamos a ver cómo también en el programa desarrollamos este proceso entendiendo que las nuevas generaciones requieren de nuevos proyectos que permitan desarrollar innovación y que estos no están en contraposición con respecto a las tradiciones familiares, sino que cómo acoplamos y generamos el sentido de pertenencia para también estas nuevas generaciones y también para los ejecutivos que trabajan dentro de estas empresas familiares. Una más, por favor. Vamos a revisar, y quizás una de las grandes preocupaciones es, en el programa es, ¿qué es un protocolo de familia? Y quizás esto, cuando uno se mete a internet, nosotros siempre decimos, hay millones de protocolos. Y saber vivir un proceso de protocolo familiar, desde cuando uno es un ejecutivo y la familia está trabajando un protocolo, hasta cuando uno es un miembro de la familia y está desarrollando un protocolo familiar. Bueno, ¿cuáles son los grandes ámbitos de este documento formal que permite ir desarrollando las expectativas, ir desarrollando cuáles son los intereses y la política de funcionamiento, comprender cuáles son los roles, las obligaciones, las sanciones? De alguna otra manera, es un acuerdo que permite a los distintos miembros de la familia y de las ramas familiares desarrollar un entendimiento sobre el quehacer de la familia, en donde definen un propósito, en lo que permite tener una visión a largo plazo. Es como la hoja de ruta que de alguna otra manera uno debiese definir, o la planificación estratégica que uno define de la familia. Es algo que vamos a aprender y que vamos a desarrollar también en uno de los módulos. En ese sentido, quizás uno de los grandes temas que van a poder revisar en cada uno de los módulos que se van a desarrollar, tiene que ver que en el centro estará la empresa familiar, y vamos a hablar temas que tienen que ver con la propiedad, que están asociados a temas específicamente tributarios o corporativos. Vamos a ver temas asociados a la sucesión, a cómo se dirigen los negocios, y desde ahí cómo se lleva el proceso de profesionalización, ¿ya? Es algo que de alguna otra manera sabemos y creemos que hoy día es una necesidad que esté a la base, y de poder entender que los distintos instrumentos de gobierno corporativo que hoy día existen, como son el protocolo familiar o el pacto de socios o pacto de accionistas, hoy día son instrumentos que van a permitir lograr ordenar a las familias empresarias para el futuro de esa gobernanza. Acá algo importante, que no solo tener en los documentos, una de las cosas donde fallan mucho las empresas familiares es que algunas han hecho esto en el pasado, tienen un protocolo, tienen un pacto de socios. En la medida que esto no tenga vida y que no se ejecute, es un bonito pacto, un bonito PowerPoint, como decimos a veces, y queda en el escritorio de alguien. Entonces, y para que esto ocurra, tiene que ser parte de ese proceso. Alguien tiene que tomar el liderazgo, hay que hacerse cargo, hay que ejecutarlo, hay que hacer reuniones periódicas de directorio. Y créanme que el gran problema de empresas familiares, vamos a hablar este minuto de chilena, es que muchas tienen esto, pero no le dan vida, y quedó en el escritorio de alguien. Entonces, y para que eso no ocurra, tiene que ser parte de un proceso que se supervigile a través de un directorio, y que se pongan metas y que se chequeen las metas en distintos ámbitos, de temas familiares a temas de negocio, a temas de innovación. Hoy sea a favor. Quizá eso es relevante porque
la continuidad del patrimonio no solamente se da por el buen manejo de las inversiones, ¿no? O por el buen manejo operativo que tiene la compañía, sino también porque la sucesión es crucial para poder darle continuidad al crecimiento patrimonial. Y quizás aquí una de las grandes cosas que nosotros siempre abordamos tiene que ver cómo esa continuidad de patrimonio tiene que ver con la capacidad que la familia establezca reglas de funcionamiento entre los hermanos, que está asociado a la disminución de conflicto que hoy día se tiene, y el poder sincronizar también esas necesidades con las expectativas que tienen las familias y el negocio. Uno de los grandes temas es que probablemente cuando era una persona el propietario, eran dividendos para una persona y esos alcanzaban estupendamente bien para esa persona. Cuando la familia va creciendo, hay distintas necesidades, distintas expectativas que se tienen de este negocio y por tanto cada uno de ellos quiere o busca de esa empresa familiar algo diferente. Entonces, el propósito de la sucesión tiene que ver con sacar también este mito de que las empresas mueren después de la tercera generación. Porque quizás, y las últimas investigaciones lo que han mostrado, es que las familias que son capaces de poder realizar buenos procesos de sucesión, lo que hacen es que, no es que, comillas, ese root empresa muera, sino que se crean nuevas empresas en las nuevas generaciones, como nuevos emprendimientos, para que se creen nuevos modelos de negocio, ¿sí? Y entonces es la forma que nos permite generar o co-construir una compañía muchísimo más grande en el concepto de lo que es un holding. Y de esa manera se le da cabida también a las futuras generaciones para que puedan tener un lugar o un espacio para poder desenvolverse. Ok, esta lámina quizás gráfica, y es lo que siempre digo, lo que hay que establecer y lo que hay que entender cuando uno trabaja en una empresa familiar o cuando uno es miembro de una familia empresaria. ¿Y por qué es importante que todos puedan entender esta estructura? Porque cuando hablamos de gobierno corporativo o cuando hablamos de directorio, a muchos de ustedes es algo que se les hace habitual, ¿o no? O sea, todos de alguna otra manera saben lo que es un directorio, ¿sí? 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 Ya, ahí veo cabecitas, sí, muy bien. Entonces, esto es habitual, ¿por qué? Porque las compañías de alguna manera han establecido órganos de gobierno corporativo. Entonces, todos tienen directorio, en general, las empresas más grandes tienen directorio. Algunos funcionan mejor, otros están recién partiendo, otros están intentando tener un directorio, pero todos, de alguna otra manera, como que buscan ese lugar del directorio, ¿no? Y sabemos que en abril son las juntas de accionistas y entonces ustedes de alguna otra manera ven que se hacen las juntas de las empresas abiertas y en las empresas familiares a veces también participan y se hacen pequeñas reuniones en donde se participa en la estructura empresarial. Pero lo que es relevante no solamente es entender cuando uno trabaja con las familias empresarias que es necesario tener una estructura empresarial. El gran dilema quizás que hemos visto con Cristian, con Pablo Graeber en el último tiempo con las familias, es que no existe una estructura familiar. ¿Y eso qué significa? Que cuando la familia no tiene claridad de quién es el sucesor, cuando la familia no tiene claridad de quién o cómo van a actuar como bloque, o qué deben pedir al directorio, quién lo representa en el directorio, esa familia comienza a pedir información a la administración. Y entonces se siente con el derecho, como accionista, de solicitar información a cualquier ejecutivo. ¿Por qué? Porque soy accionista. Y entonces se generan los roces dentro de la estructura empresarial, porque el CEO siente que la familia, por ejemplo, si ese CEO es familiar, ese CEO familiar siente que no lo respetan porque él es el CEO que está a cargo, pero toda la familia le pregunta al de producción, al de operaciones, porque además, muchas veces, además la familia conoce muy bien al negocio porque ha vivido con el negocio toda la vida. Entonces tiende a querer saber muchísimo más de lo que pasa en el día a día de la compañía. Entonces, el armar estructuras de gobierno familiar permite ordenar la casa, que las conversaciones que tienen que ver con la familia son conversaciones que están en el mundo familiar y no en el mundo corporativo. Que
Donde nos tenemos que poner de acuerdo como familia es en un consejo de familia para saber qué es lo que queremos como hermanos, qué es lo que queremos como primos, qué es lo que queremos este padre o madre fundadora con sus hijos, para que de alguna otra manera esa comunicación vaya en línea hacia el directorio o hacia la compañía. Entonces, lo que es relevante también distinguir es que cuando uno arma estructuras de gobierno familiar, lo que soluciona también es la conversación de la casa. ¿Y en qué sentido pasa eso con la familia? Que se deja de conversar de negocios el día domingo. Lo que no nos puede pasar es que en el asado de la casa o en el almuerzo del día domingo, la familia esté sentada hablando de negocios, porque ese es un espacio familiar. La gobernanza familiar implica el tener la disciplina de hablar de negocios fuera de los temas familiares y fuera de la oficina, ¿sí? Y ponerse quizás el calificativo, digo yo, de que son y deben ser accionistas responsables de ese patrimonio que van a manejar, en el rol que decidan manejar. Por lo tanto, el programa lo que nos va a permitir entender cuáles son los roles que van a tener los distintos miembros familiares, y que no es mejor o peor querer ser director o no querer ser ejecutivo, sino que solamente son decisiones que tienen que estar a la vista y que deben ser claves para poder comprender la dinámica de la familia. En ámbitos de gobierno corporativo hay millones de acepciones o de conceptos o de entendimiento. Quizás yo tomé dos que me hicieron mucho sentido, que es la de la OCDE y el que diseñó en el centro de gobierno de la empresa, y diseñé una tercera que tenía que ver particularmente pensando en empresas familiares. Y para mí el gobierno corporativo en las empresas familiares es un mecanismo efectivo de mitigación de riesgo, que permita brindar la transparencia a los diferentes miembros de la familia accionista sobre el manejo de los negocios. Es la forma en cómo las familias profesionalizan las conversaciones y decisiones, basándose en una estrategia clara de corto y largo plazo, logrando así la sostenibilidad, transparencia, participación, rentabilidad y resguardo patrimonial. Una de las cosas que deben cuidar las empresas familiares es que no solamente hay un negocio, sino que hay lazos familiares. La psicología de la familia es relevante de tener presente cuando uno trabaja con familias empresarias. Por tanto, desde el rol que yo ocupo en esa familia, es importante saber desde dónde lo voy a co-construir. No es lo mismo trabajar en una empresa familiar que trabajar en una empresa abierta. Bueno, vamos a discutir también en el programa que no todas las familias requieren los mismos órganos de gobierno. Muchas veces nos toca ver a muchos clientes nuestros que a todos les hacen lo mismo, todos asamblea, todos consejos, y todo es exactamente lo mismo. No todas las familias requieren lo mismo, no todas las familias requieren tener los mismos órganos de gobierno. Y una de las cosas relevantes que depende mucho del tipo de madurez familiar que se tenga, es con el tipo de órganos de gobierno que se requieren promover, ¿ya? Y ese proceso de definición no es un proceso que uno lo haga de un día para otro, es un proceso de conversación que se tiene que tener en una mesa de trabajo con las distintas generaciones, con el fundador sobre todo para saber qué es lo que quiere para el futuro de esa familia, pero no es algo que uno decida que sea una receta única, ¿ya? Y quizás eso es lo que también le da vida a un protocolo familiar. Y quizás un punto relevante es que hoy día, comentando esto, es resaltar que todos los desafíos en términos de gobernanza o de poder gestionar las empresas es para poder lograr una gestión sostenible tanto del negocio, pero también y más relevante de la familia. Quizás una de las cosas más relevantes que siempre hemos intentado buscar cuando hablamos de empresas familiares es que no queremos que la familia termine sin armonía. Lo que debemos buscar siempre cuando trabajamos en empresas familiares o cuando estamos en el rol de asesores es buscar la armonía familiar, porque ese padre o madre fundadora no quiere finalmente que sus hijos terminen peleados o desunidos o molestos por el patrimonio que tienen.
Entonces quizás lo que siempre tenemos que pensar es que detrás de esa empresa hay una familia, y detrás de esa familia dependen también muchísimas personas. Entonces, en la medida que nosotros seamos capaces de poder unirnos a ese propósito y legado familiar, vamos a ser capaces de poder gestionar la sostenibilidad de la familia, generar la sostenibilidad del negocio y generar metas que permitan a la familia permanecer unida. Y es probable que eso se logre en la medida en que uno se conecte realmente con la familia con la cual uno trabaja. Bueno, otro tema importante que se va a ver en el programa, que no es de las áreas que yo digo mejor maneje, porque en general, quien hace este tipo de charlas y de poder validar qué es lo que requiere como el Family Office o la sociedad de inversiones, es Pablo Graeber, que es parte del equipo de Family Business DY. Entonces yo les voy a comentar un poco cuál es el contexto en general, pero no soy la experta. Cristiana ahí también me puede ayudar, pero de alguna otra manera los riesgos país lo que ha generado es que hoy día distintas empresas familiares y family office están viendo dónde es más seguro estar. Entonces vamos a hablar de seguridad jurídica, estabilidad económica y política, vamos a hablar desde dónde nos podemos de alguna otra manera poner una sociedad en el extranjero, Canadá, podemos ponerla en Luxemburgo, ¿por qué? ¿Qué regímenes son tributariamente mucho más eficientes? ¿Qué governance requiere tener? Y por otro lado también el poder definir cuál es el régimen hereditario que hoy día se requiere, porque Pablo siempre dice que si no hubiese impuesto la herencia en Chile, probablemente nadie haría sucesión en Chile. Y entonces eso es algo que también hay que tener a la base y presente, de que cuando se comienza un proceso de sucesión familiar, hay que entender qué es lo que está detrás de esa sucesión, qué es lo que realmente busca esa familia. Eso hoy día es un tema relevante y que se está viendo bastante, porque tiene que ver con lo que está ocurriendo en nuestro país cuando se empieza a hablar y discutir sobre la mesa, y no solo hablar, a generar documentación de programas de gobierno con impuesto al patrimonio, impuesto a los súper ricos, impuesto a la salida de capitales. Obviamente que en ese contexto Chile se puso más riesgoso. Entonces, y esto no se trata en ningún minuto de arrancar de Chile, no estamos diciendo eso, sino estamos diciendo de cómo mitigar esos riesgos por las capitales que no tienen que ver con Chile. Y de hecho hay muchas familias empresarias que ya tienen negocios en el exterior, hay muchas familias empresarias que tienen activos en el exterior y que también tienen inversiones en el exterior. Entonces, y esto se trata de cómo hacer de que eso no cuelgue de Chile y que se vea afecto, ¿no es cierto?, a estos riesgos que les acabo de mencionar, en algunos de estos impuestos un poco locos que se están planteando, y mitigar ese riesgo. Yo creo que eso es algo que toda empresa familiar debiera hacerse esa pregunta en forma más o menos urgente antes de que ocurra algo aquí al próximo año. Entonces, eso es relevante en la medida en que una de las cosas que vamos a hacer entonces en estas 10 sesiones tiene que ver cómo somos capaces, por un lado, de tener un entendimiento como de la gobernanza familiar, entender las diferencias entre un protocolo, entre un pacto de accionista, en priorizar el plan de sucesión, en cómo reconocer los talentos de la próxima generación, cómo atraemos a las nuevas generaciones en forma proactiva, cómo mantenemos este patrimonio dentro de la familia cuando no es fácil, cuando hay más de un hijo, cuando los intereses son diferentes, en cuando trabajo con socios, cómo tenemos esa capacidad de poder trabajarlo. Entonces me gustaría contarles cómo está distribuido este programa, y lo hemos pensado de la siguiente manera para poder tener en este bloque ir y pasar a las preguntas que puedan tener del funcionamiento del programa. Primero van a ser 5 viernes. Partiríamos el 1 de octubre, terminando el día 26 de noviembre. Vamos a hacer en cada bloque, es un horario de 8:30 a 1 de la tarde, con bloques de 8:30 a 10:30, hacemos un pequeño break y volvemos a la siguiente sesión, que será hasta la 1 de la tarde. Vamos a estar full, lo vamos a hacer a través de una plataforma electrónica, lo que nos permite que todos se puedan conectar desde los distintos lugares que se encuentren. Vamos a tener distintos docentes para este programa. Vamos a tener a la Magdalena Díaz, que es gerente general de la EF, va a estar Marcel Villegas, que es socio de Paz en EY, que lleva el mundo de personas,
tenemos a Agatha Port, que es directora de empresa, experta en materias de comunicaciones, sostenibilidad, Pablo Graeber, que es el socio líder de Family Business, Boris Bubinit, que es director de empresas familiares, experto en el sector financiero y en el apoyo a los Family Office, va a estar Daniela Saavedra, directora de Paz en Cultura Organizacional, va a estar Joaquín Valenzuela, de Moneda, voy a estar yo dictando el módulo de Gobierno Familiar y Corporativo, y Cristian Lefebvre, que también nos va a acompañar como parte del programa. Todos con experiencia 100% en el mundo de familia, con la idea también de poder desarrollar en el fondo un programa que sea a la medida para cada una de las empresas.